Adelante, pastora. Ya. Ahora sí, ahí está. Bueno, buenas noches para todos. Damos gracias a Dios por darnos una oportunidad de volver a tener este espacio de instrucción. Sean bienvenidos a esta materia de catequesis, donde estamos brindando acompañamiento e instrucción en la formación teológica de diáconos. Así que es una alegría poder hoy meditar en el tema de la meta de la catequesis. Así que antes de comenzar, quiero invitarlos a tener un momento de oración, ¿sí? Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Padre Celestial, bendice con tu misericordia la educación cristiana de tus niños, en nuestra parroquia, en nuestro lugar, a fin de que crezcan en temor y en el alabanza de tu santo nombre. Bendice nuestra escuela cristiana y todas las otras áreas en las que nuestros niños se acercan a ti. Restringe la acción del maligno que busca socavar todo esfuerzo para proveer a tus niños del crecimiento espiritual. Ayúdanos a entender a nuestros niños, a nuestros colaboradores en la educación como dones tuyos. Anima a los miembros de las congregaciones para que apoyen a los que enseñan y a los que aprenden. Otorga alegría a quienes enseñan y dales el privilegio de ver los frutos de su labor. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a introducir el tema de la catequesis, ¿no? Trayendo esta, a ver si está pasando la presentación. Ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Ya avanzó. Ahí está. Bueno, con esta pregunta, ¿no? ¿Para qué educa un luterano? ¿No? Quiero hacer una breve descripción de- de este tema para introducir el tema de la catequesis y para qué instruimos, ¿no? Pero básicamente antes de la reforma, la educación en el monasticismo se centraba básicamente en educar por medio de las obras, ¿no? De los méritos para agradar a Dios. Y era una pretensión de formar, ¿no?, un hombre fuerte, ¿no?, que agrade a Dios en todas sus obras, ¿no? Y ahí habían referentes como Erasmo de Rotterdam, encaminando al hombre hacia Dios, ¿no? Y habían tres puntos que eran considerados, ¿no?, como la fuente de todo. Era la gracia infusa en el hombre, cómo Dios le daba su gracia, y a partir de ahí el hombre tenía que hacer méritos y obras a partir de esa ayuda que Dios le daba eh, como regalo del Espíritu Santo en el bautismo, ¿no? Entonces el contenido de la enseñanza, de la educación, pasaba por las reglas morales que se imponían, y la salvación por las obras, ¿no? Entonces ese era el contenido de la enseñanza, por el cual todo hombre, toda persona era educada en ese tiempo, ¿no? eh, la vía era la palabra y la tradición, ¿no? Ese era el camino por donde se llegaba a educar para agradar a Dios por medio de las obras, ¿no? Así que este fue, como podríamos resumirlo, el camino de educación en ese tiempo, ¿no? Después vino el tiempo del iluminismo, post-reforma ya, donde vemos
al hombre como un científico, ¿no? Como la pretensión del ser humano como científico. Ahí tenemos a Bultmann y la teología liberal también como referentes de este punto, donde usaban la razón como fuente, la razón aplicada a las escrituras, ¿no? La razón llegó a ocupar un lugar muy elevado por encima de las escrituras. Entonces, todo el contenido de la enseñanza era centrado en el progreso ético y moral para la superación del hombre, ¿no? Así que la vía de toda esa educación era el relato, el juicio al relato cristiano desde la primacía de la razón, ¿no? Se educaba para enaltecer a la razón por encima de las escrituras, ¿no? Entonces, para llegar a Dios, uno tenía que comprender absolutamente todo, o muchas cosas, ¿no? Pero no tenía lugar ahí las escrituras como la norma suprema, ¿no? Que rige la vida de fe y la práctica, ¿no? Entonces, ese fue un énfasis, ¿no? En ese tiempo de educar para llegar a Dios con la razón. Después, en el romanticismo, ¿no? Se le ha llamado también la ramera, ¿no? Ahí tenemos a Schleiermacher y la teología de los sentimientos. La fuente era el sentimiento interior. El contenido era Dios está en las emociones, ¿no? Y la vía era llegar a Dios por los sentimientos, ¿no? Así que básicamente se educaba para sentir a Dios, ¿no? Entonces, este terminó siendo como el corazón, ¿no? Fíjense que en el monasticismo todo estaba centrado más en las obras externas, ¿no? Como en las manos, podríamos decirlo, las acciones. En el iluminismo estuvo centrado en la razón, en la cabeza, ¿no? Y en el iluminismo, perdón, en el romanticismo estuvo centrado más en el sentimiento interior, ¿no? En el corazón, ¿no? Así que fueron habiendo cambios, ¿no? En los énfasis que se fueron dando en la educación. ¿Y para qué educa un luterano? En la educación luterana se pasó del monasterio al mundo, ¿no? Y Lutero y la ortodoxia luterana marcaron mucho el punto de instrucción, ¿no? La fuente son las sagradas escrituras, la norma de todo, ¿no? Toda fe y toda práctica en la vida de la iglesia. El contenido de la enseñanza está en Dios, está en Cristo, llegando, salvando, perdonando al ser humano, extranos, es decir, viniendo de afuera a nosotros para darnos la salvación. Y la vía es la palabra de Dios que llega al hombre, ¿no? De afuera. La fe viene por el oír, como dice Romanos 10, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es esa palabra que llega al oído, que crea la fe en Cristo para que seamos salvos, ¿no? Entonces, básicamente la educación en la iglesia luterana está centrada en la fe en Cristo, ¿no? La meta de la catequesis es la fe en Dios y también para servir al prójimo, ¿no? Entonces, una vez que uno ha recibido la fe, esa fe ahora obra en amor, en servicio al prójimo. Y así fue que, o es, digamos, que tenemos un breve concepto de para qué educa un luterano, básicamente para la fe en Cristo y fundamentalmente para la fe en Cristo y para el servicio al prójimo en el mundo, ¿sí? Quiero que veamos también un poco, un repaso acá de algunos conceptos, ¿no? Vamos a ir viendo también algunas partes del libro de Deuteronomio.
y repasando un poco el marco bíblico también de las enseñanzas, ¿no? Los padres, maestros, somos hijos, ¿no? Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Para un cristiano, la mejor manera de criar a un hijo o catecúmeno, ¿no? Vamos a hablar acá, a veces cuando digo hijo o catecúmeno, puede ser porque puede ser el rol que uno tenga de padre a hijo o de maestro a catecúmeno, ¿no? Eh, entonces, para un cristiano, la mejor manera de criar a un hijo o catecúmeno es recordando que él es un hijo, primero, un hijo de Dios. La paternidad de Dios y su forma de tratar a sus hijos usando el método de ley y evangelio los moverá y guiará a ser mejores padres y maestros. Lo encontramos así, por ejemplo, en Mateo 6, Juan 20 y en 1 Juan 5. Los hijos son un regalo de Dios. El amor que Dios nos muestra en Cristo nos recuerda a los padres, maestros, que tener un hijo o catecúmeno no es un derecho, sino una bendición. Los padres no producen hijos meramente como una industria produce un producto. A ellos se les confía el cuidado del niño como un don de Dios. Y toda la crianza de un hijo fluye de este don del Padre Celestial. ¿Cuál es el objetivo por el que tenemos hijos? El Evangelio se convierte en el objetivo de la crianza. Los padres, maestros, se pueden sentir orgullosos de los logros de sus hijos o catecúmenos en los deportes y en la escuela, pero el fin último es llevar a los hijos o catecúmenos a Jesús y que ellos hagan del Evangelio el fundamento de sus vidas. Dice en Efesios 6:4, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Cuál es el objetivo por el que tenemos hijos? El objetivo final de los padres, maestros, cristianos es ver a sus hijos o catecúmenos en el cielo y no en el salón de la fama. Nuestra preocupación debe estar en proveer para nuestros hijos catecúmenos una herencia eterna más que terrenal. Y allí tenemos el ejemplo del joven rico y de Lázaro. El objetivo último de Dios para sus hijos es que un día estemos con Él en el cielo. El Catecismo Mayor dice, Dios nos ha creado precisamente para redimirnos y santificarnos. Este es un punto importante, ¿no? Porque muchas veces se enfatiza en la educación de los niños, se les da casa, ropa, estudio y todo lo necesario para la vida terrenal, que es bueno y necesario, pero muchas veces se centraliza solamente en en estas cosas, ¿no? Y lo espiritual casi que es anulado o ignorado en muchos hogares, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros, al tener hijos, al momento en que Dios crea un niño, ¿no? Sea redimido y sea santificado y sea parte de la vida eterna, ¿no? Entonces, el objetivo de Dios es crear hijos para que estén con Él en el cielo, ¿no? Disfrutando de su presencia, ¿no? La educación cristiana de los hijos y el libro de Deuteronomio, ¿no? Vamos a ver un poco ahí en detalle también lo que pasa en el libro de Deuteronomio, ¿no? Pero antes quiero leer el prefacio del Catecismo Menor. Dice Martín Lutero, a todos los pastores y predicadores fieles y piadosos. Y la gracia, la misericordia y la paz les sean dadas en Jesucristo nuestro Señor.
me ha obligado e impulsado a presentar este catecismo o doctrina cristiana en esta forma breve, sencilla y simple, el hecho de que haya experimentado la lamentable y miserable necesidad recientemente en mi cargo de visitador. Dios mío, cuántas miserias no he visto. El hombre común no sabe absolutamente nada de la doctrina cristiana, especialmente en las aldeas, y desgraciadamente muchos pastores carecen de habilidad y son incapaces de enseñar. No obstante, todos quieren llamarse cristianos, están bautizados y gozan de los santos sacramentos, pero no saben el Padre Nuestro, ni el credo o los 10 mandamientos. Viven como las bestias y los puercos irracionales. Ahora que el Evangelio ha llegado, lo único que han aprendido bien es a abusar magistralmente de todas las libertades. Y acá Lutero remarca en el prefacio la necesidad que había de catequesis, ¿no? En este rol de visitador que él tenía, pudo ver cuánta miseria había, ¿no? En las aldeas, en los pueblos, en la parroquia, cuánto analfabetismo, ¿no? Porque muchos no sabían leer ni escribir, pero también cuántos pastores, sacerdotes eran incompetentes para ejercer su oficio, su función de enseñar la palabra de Dios fielmente, ¿no? Entonces, viendo ese panorama de desesperación, perdón, eh, fue necesario llevar la palabra de Dios, y él pensó en cómo enseñarle la fe a esta gente a través del catecismo, ¿no? Y allí en el catecismo leemos el tercer mandamiento: santifica el día de reposo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos la predicación y su palabra, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos con gusto, ¿no? Y este tercer mandamiento, dice él también: si se te preguntase qué significa santificar el día de reposo, contestarás así: santificar el día de reposo es considerarlo santo. ¿Y qué es, pues, considerarlo santo? No es otra cosa que hablar, obrar y vivir santamente. El día de reposo en sí no precisa de santificación alguna, pues ya fue creado como día santo. Sin embargo, Dios desea que tal día sea santo también para ti. Por consiguiente, de ti dependerá que sea santo o no santo el día de reposo, según tú hagas cosas santas o no santas. ¿Cómo tiene lugar ahora esta santificación? No sentándonos detrás de la estufa o haciendo trabajos vulgares o colocándonos una corona sobre la cabeza o poniéndonos en el mejor vestido, sino como antes se indicó, para que nos ocupemos en la palabra de Dios y nos ejercitemos en ella, ¿no? Y en esto tiene gran importancia el, el cuarto mandamiento en relación al tercero, ¿no? Porque es precisamente en esa vocación de los padres, maestros, ¿no?, que se va a dar la instrucción de la palabra a los hijos o a los catecúmenos, ¿no? Entonces, el desprecio a la palabra es desprecio a Dios mismo, ¿no? Y si hay un pecado grave en el cuarto mandamiento, es precisamente no oír la palabra de Dios, ¿no? No oír a los padres es no oír a Dios, ¿no? Y en eso es que el cuarto mandamiento protege a los padres en su responsabilidad de instruir en la fe a sus hijos, porque ellos están trayendo la palabra de Dios a sus vidas, ¿no? Entonces, el gran pecado que un hijo, un catecúmeno comete, o que cometemos como hijos, es el de despreciar la palabra de Dios, ¿no?
allí cuando él enseña en toda su pureza y claridad, ¿no? Y acá en Deuteronomio encontramos como la gran predicación, ¿no? Luego de caminar por el desierto durante 40 años, la generación que había salido de Egipto había pasado. Los que llegaban a la tierra prometida eran los hijos de los que habían visto las maravillas de Yahvé en Egipto. Por ello es que Moisés prepara al pueblo de Dios para entrar a la tierra prometida. ¿De qué manera? Enseñando y recordando al pueblo de Dios las promesas y la historia de salvación. Percibimos en Moisés una preocupación pastoral al predicar el Deuteronomio. Al mismo tiempo, y por sobre todas las cosas, vemos a un Padre Celestial amando y enseñando a su Hijo Israel el amor que siempre le tuvo, pero al mismo tiempo enseñándole como un padre a un hijo la manera correcta de amarlo, ¿no? Entonces, enseñando y recordando al pueblo de Dios las promesas y la historia de salvación, ¿no? El libro de Deuteronomio es un gran sermón, ¿no? Podríamos decirlo, y donde Moisés constantemente, versículo, capítulo tras capítulo, va recordando estas enseñanzas constantemente al pueblo de Dios, ¿no? Y por eso nos sirve como un marco de enseñanza, ¿no? Como fundamento de por qué catequizamos, para qué catequizamos, y nos provee el libro de Deuteronomio la base de la formación de la fe en el hogar o también en la iglesia, ¿no? Así que vamos a ver algunos textos ahí, porque había acá un gran peligro del cual Moisés los advierte, ¿no? ¿Y cuál era ese peligro? Olvidarse de Dios, de sus promesas y de sus obras, ¿no? Básicamente le está recordando constantemente el primer mandamiento, ¿no? No tendrás otros dioses delante de mí, ¿no? Y el hecho de no tener a Dios en primer lugar tiene que ver con olvidarse de él, ¿no? Olvidarse de sus promesas o olvidarse de sus obras, ¿no? Y ese era el peligro constante que atravesaban, ¿no? Fíjense que en Deuteronomio 4 leemos, por lo tanto, ten cuidado, ten mucho cuidado de no olvidarte nada de todo lo que tus ojos han visto, que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquel día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, el Señor me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Las aprenderán para que me teman todos los días que vivan sobre la tierra y para que las enseñen a sus hijos. Acá resalta, por ejemplo, ¿no? Ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto, ¿no? El peligro de olvidarse. Después también en Deuteronomio 6:10 dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, una vez que hayas comido y quedes satisfecho, ten cuidado de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Al Señor tu Dios temerás, y solo a Él servirás, y por su nombre jurarás. No se irán ustedes tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están en sus contornos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, y es un Dios celoso. No sea que el furor del Señor tu Dios se encienda contra ti y te borre de esta tierra, ¿no? Y en esto remarca una vez más, ¿no?
ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, ¿no? Y constantemente remarca quién es ese Dios, ¿no? Eh, quién es ese Dios que deben temer, recordar y amar, ¿no? Porque es Él quien intervino, quien los rescató de la esclavitud de Egipto y les dio, ¿no? Este amor tan profundo para que ellos ahora sean parte de su pueblo y sean herederos de la tierra prometida, ¿no? Después también escuchamos en Deuteronomio 7, si acaso llegas a decir en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No les tengas miedo, sino acuérdate bien de lo que el Señor tu Dios hizo con el faraón y con todo Egipto. Acuérdate de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó de allá. Y eso mismo hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia ahora tienes miedo, ¿no? Acá le invita a confiar, ¿no? Al pueblo, ¿no? Eh, en medio de todo la persecución y las presiones que ejercían las naciones sobre el pueblo, ¿no? Un peligro era acobardarse y echarse atrás y ya no seguir más junto al Señor y dejar de confiar en sus promesas, ¿no? Entonces acá Moisés vuelve a colocar la promesa de cuidado de parte de Dios para con el pueblo, ¿no? Así que bueno, ¿qué hace Moisés entonces ante este peligro de olvidarse de Dios, de sus obras y de sus promesas? ¿Cómo remedia eso? Les recuerda quién es su Dios, sus promesas y sus obras, ¿no? Aquello que ellos se olvidan es la forma en que Moisés vuelve a recordarles quién es, ¿no? Para que vuelvan otra vez a saber quién es Dios, cuáles son sus promesas y sus obras, ¿no? Entonces, eh, eh, hay ahí un cuidado de Moisés de ley y de evangelio, ¿no? De mostrarle cuál es el pecado, el hecho de olvidarse o apartarse, pero también les da esta promesa de evangelio, ¿no? Quién es Dios para ellos, cuáles son sus promesas y todo lo que ha hecho y sigue haciendo por ellos, ¿no? Así que ellos serían los que tendrían, eran los encargados ahora de transmitir a las próximas generaciones lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Ellos recibieron la tradición, la enseñanza, ellos habían visto, ¿no? Eh, algunos de ellos habían visto lo que Dios había hecho en Egipto, pero muchos de estos que estaban en Egipto quizás ya habían muerto, ¿no? Y estaban ahora a punto de entrar a la tierra prometida y ellos estaban recordando las enseñanzas que habían recibido de sus padres y abuelos, ¿no? Una vez más, ¿no? Antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, ellos tendrían ahora la tarea de catequizar, de instruir, de mantener la enseñanza fiel de parte de Dios para las próximas generaciones, ¿no? Y ahí tenemos la educación de los hijos en Deuteronomio, ¿no? Y otra vez tenemos una muestra de estos textos, ¿no? En Deuteronomio el pueblo de Dios es conocido también como los hijos de Israel. Para Dios todos los que conformamos su pueblo somos sus hijos y necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios por nuestro Padre por igual. Seas padre, madre o hijo, necesitas recordar y no olvidar cada día quién es tu Dios, sus promesas y sus obras. Deuteronomio 31:19 dice, ahora pues,
escribid este cántico para vosotros, y tú enséñaselo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. ¿No? Después leemos también en Deuteronomio 4, por lo tanto, ten cuidado, ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto, ¿no? Ese texto lo leímos recién, y acá el énfasis está en que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida, ¿no? O sea que la instrucción es para toda la vida, ¿no? No solo para un momento, ¿no? Como a veces se piensa, ¿no? Es para los niños nomás, o es solamente para un grupo de confirmandos, y ya no es necesario seguir aprendiendo. No, la catequesis comienza en el bautismo y continúa durante toda la vida hasta nuestra muerte, ¿no? Entonces, todos los días somos alumnos e hijos de la palabra de Dios, necesitados de esa doctrina, ¿no? Eh, y en Deuteronomio 18 dice: el Señor tu Dios los ha escogido de entre todas las tribus para que Él y sus hijos estén siempre atentos a servir en su nombre. Y el gran mandamiento, como conocemos, un texto tan conocido, es el de Deuteronomio 6, que es llamada también la Shema, o el credo judío, ¿no? Eh, este credo ha sido la guía del pueblo de Israel, eh, y el fundamento de la fe, ¿no? Y es también en el cual nosotros nos unimos, ¿no? Acá escuchamos en Deuteronomio 6, dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios y cumplan con todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques tal como y el Señor y tu Dios de tus padres te lo ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Así que acá tenemos el gran mandamiento, ¿no? Oye, Israel, ¿no? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios. Y acá remarca el contenido, la enseñanza que tenían que dar, ¿no? Los padres a los hijos, ¿no? La doctrina que tenían que creer, a la cual tenían que aferrarse, ¿no? Y haciendo esto, podrían también no solamente permanecer en la fe, en la doctrina correcta, sino también que podrían saber cuáles eran las falsas enseñanzas o los dioses falsos, ¿no? de los, de las naciones paganas, a los cuales ellos no tenían que seguir ni inclinarse, ¿no? Entonces, conociendo su credo, su enseñanza, sabían en dónde tenían que poner su fe, su confianza y su esperanza, ¿no? Y esto los preservaba a ellos, manteniéndolos en la fe, en el camino correcto,
pero al mismo tiempo los protegía frente a las falsas enseñanzas o a los falsos dioses, ¿no? Y cómo esta palabra es enseñada, ¿no? Acá tenemos como varios momentos, ¿no? En los que la vida, en los que la palabra de Dios se enseñaba en la vida, ¿no? Se tenía en la boca, se tenía la palabra en el oído, se tenía la palabra en el corazón, se tenía la palabra delante de los ojos. Mientras ibas en el camino, ibas conversando, ¿no? Cuando te acuestes, cuando te levantes, la palabra estaba así presente, ¿no? Y esto era la forma en que el judío guardaba la palabra, pero en el fondo es la palabra de Dios la que estaba guardando al israelita, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Que cuando nosotros oímos, creemos con el corazón, hablamos la palabra de Dios, es ella la que nos guarda, la que nos envuelve, la que nos protege y nos sostiene en el camino de la fe y del amor al prójimo, ¿no? Entonces, este es el gran mandamiento que es fundamento de la catequesis, ¿no? Que nos ayuda a entender también, ¿no? Por qué catequizamos, ¿no? Como luteranos a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? Por qué es tan necesaria la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? Después también en Deuteronomio 11 escuchamos: lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma, átenlas como señal en su mano y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Enséñenselas a sus hijos y hablen de ellas cuando te encuentres descansando en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Inscríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que en la tierra que el Señor juró dar a sus padres sean los días de ustedes y los de sus hijos tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra, ¿no? Entonces, la promesa que la palabra tiene, ¿no? La palabra de Dios no es una palabra vacía, ¿no? Sino que es una palabra que da vida, ¿no? Que engendra fe, que engendra naciones, ¿no? Que hace hijos de Dios aquí en la tierra, ¿no? Entonces, termina siendo, ¿no? Semejante consuelo y fortaleza para nuestra vida el oír la palabra y retenerla y guardarla en el corazón, ¿no? Eh, Así como vimos en la clase anterior, ¿no? El profesor Bustamante, que la iglesia vive de la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? La iglesia viva del evangelio, y ahí está nuestra roca, nuestro fundamento sobre el cual está edificada nuestra vida, nuestra casa, nuestras familias, ¿no? Y fíjense que también cuando nosotros miramos el catecismo, una pregunta conocida es: ¿qué significa esto?, ¿no? Casi que decimos el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Lutero puso: ¿qué significa esto?, ¿no? Así que él también está tomando estas preguntas y respuestas, ¿no? Del mismo libro de Deuteronomio, ¿no? ¿Qué significa esto? Ya pasaba, por ejemplo, acá dice: el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir, le dirás: en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra el faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres. El Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo,
para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida, como hasta el día de hoy. Si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado, tendremos justicia, ¿no? Entonces, como el hijo preguntaba a su padre, ¿no?, ¿qué significa esto?, ¿no? Y el papá explicando, ¿no?, otra vez el credo, ¿no?, todo lo que había pasado desde el principio, ¿no?, relatándole la historia de la salvación, ¿no? Y esa es la tarea del catequista, ¿no? Cuando hay preguntas, el catequista responde, o el padre responde a las preguntas, y el centro o el foco de la enseñanza siempre está en la historia de la salvación, ¿no? Que en Cristo Jesús tenemos, ¿no? Entonces, ellos recordaban acá la historia de salvación, del rescate de la esclavitud, y nosotros también recordamos el rescate de la esclavitud, del pecado, de la muerte y del diablo, por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, ahí está el fundamento de nuestra salvación, ¿no? Los padres debían enseñar a sus hijos aquel que habían visto, aquello que habían visto del Señor, perdón. Amarás al Señor tu Dios y todos los días cumplirás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos. Sepan bien hoy que no estoy hablando con los hijos de ustedes, los cuales no han sabido ni experimentado el castigo del Señor su Dios, ni su grandeza, ni su mano poderosa, ni su brazo extendido, ni sus señales, ni los hechos que realizó en medio de Egipto contra el faraón, el rey de Egipto, y contra toda su tierra, ni lo que hizo contra el ejército egipcio y sus caballos y sus carros de guerra, ni cómo precipitó sobre ellos las aguas del Mar Rojo cuando venían en persecución de ustedes, ni como hasta este día el Señor los destruyó, ni lo que hizo con ustedes en el desierto, hasta hacerlos llegar a este lugar, ni lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Rubén, de cómo en medio de todo Israel la tierra se abrió y se los tragó, junto con sus familias, sus tiendas y todo su ganado. Pero ustedes sí han visto con sus propios ojos todas las grandes obras que el Señor ha hecho, ¿no? Entonces, como acá Dios está marcando, ¿no?, todo aquello que ellos habían visto, ¿no?, tenían que transmitirlo, ¿no?, contarlo, ¿no? Porque ahora Él dice, yo no estoy hablando con los hijos de ustedes, ¿no?, sino que estoy hablando con ustedes que sí han visto todas estas cosas, ¿no? Entonces, la necesidad de que ellos ahora le transmitan, ¿no?, todos los grandes hechos que Dios había hecho en la antigüedad, ¿no? No te inclinarás ante ellas. Perdón, acá la importancia de cómo hacer partícipes a la familia en los asuntos de nuestro Padre, ¿no? Porque eso es también parte de la catequesis, ¿no? No es solamente una cuestión individualista, sino familiar o comunitaria, ¿no? Entonces, en este texto también vemos eso, ¿no? No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos, ¿no? No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Observarás el día de reposo y lo santificarás, como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno,
ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, para que descansen tu siervo y tu criada lo mismo que tú, ¿no? Entonces, incluye a toda la familia, ¿no? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ¿no? En el sentido de guardar el día de reposo, ¿no? De la necesidad de oír la palabra en familia, juntos, ¿no? Descansando la familia como la misma creación, ¿no? Y tomando la palabra de Dios por santa, teniéndola como el gran tesoro de nuestras vidas, ¿no? También hay un texto que habla de lo mismo, ¿no? Bueno, quiero ver un poquito la parte del catecismo. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta por ahí que haya quedado? ¿Sí? Bueno, no sea cosa que... está bien, está bien. Muy entendible. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, en esta parte vamos a ver un poco la parte del qué significa esto, ¿no? Ustedes ya lo vieron en la materia de catecismo la vez pasada, pero bueno, vamos a repasar un poco la parte de la doctrina, ¿no? En Deuteronomio 6, escuchamos que el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir, le dirás: en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra el faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres. El Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado, tendremos justicia, ¿no? Así que vamos a ver un poco acá cómo Lutero pone en el catecismo, en el encabezado, en el catecismo menor, él dice cómo el jefe de familia debe enseñar con toda sencillez en su casa, ¿no? Y en la mente de Lutero el catecismo menor era un texto para ser usado tanto en la escuela como en la casa, ¿no? Oír la palabra y ser alumno, ¿no? Enseñar la palabra y ser maestro, ¿no? O sea, necesitamos oír la palabra y ser alumno y enseñar la palabra y ser maestros, ¿no? Desde la vocación que tenemos, ¿no? La palabra catecismo viene del griego, catequismos, que significa instrucción oral, ¿no? Entonces, somos al mismo tiempo catecúmenos y catequistas, ¿no? Somos, por una parte, los que oímos, los que necesitamos oír la palabra, ¿no? Continuamente, ¿no? Como dije, somos alumnos de la palabra de Dios, del catecismo, ¿no? Somos catecúmenos todos, ¿no? Y al mismo tiempo Dios nos llama, ¿no? Sea papá, maestro, ¿no? Pastor, a enseñar la palabra de Dios, ¿no? A quienes están bajo nuestro cuidado, ¿no? Entonces, ahí es donde ejercemos nuestra diaconía, ¿no? Como catequistas, ¿no? Eh, Somos simultáneamente, como dirían los luteranos, ¿no? Justos y pecadores. Bueno, acá somos simultáneamente catecúmenos y catequistas, ¿no? Alumnos y maestros, ¿no? Somos simultáneamente niños de escuela bíblica y maestros de escuela bíblica, ¿no? John Pless es un profesor que ha escrito mucho sobre el tema del catecismo y es un gran referente sobre la enseñanza del catecismo. Y él escribió este escrito, Catequesis de por vida en el sacerdocio real, y
quiero llamar la atención de algunas frases acá, ¿no? Él dice, a James Smart le gustaba decir que nuestro Señor bendijo a los niños y enseñó a los adultos, y que nosotros hemos dado vuelta a esto enseñando a los niños y bendiciendo a los adultos. La catequesis prevista por Lutero, siguiendo el ejemplo de Deuteronomio 6, tendría al jefe de familia enseñando el catecismo menor a su familia. Si los padres van a ser los principales catequistas, entonces ellos necesitarán ser instruidos por el pastor en clases bíblicas para adultos, retiros y otros ambientes formales, pero también en ambientes informales como las visitas pastorales a los hogares, charlas prematrimoniales o en la espera del nacimiento de un niño, ¿no? Y en esto es interesante porque a veces creemos que solo los niños necesitan instrucción, ¿no? Y a nosotros Dios nos tiene que bendecir, ¿no? Pero es interesante que en el Evangelio a los niños se los bendecía, ¿no? Y a los adultos se los instruía, ¿no? Y eso es algo como para pensar, ¿no? Que muchas veces solamente queremos que los niños aprendan, ¿no? Y no nosotros, ¿no? Pero el punto es que necesitamos continuamente ser instruidos, ¿no? Por la palabra de Dios, ¿no? Porque si uno tampoco recibe, ¿no? Tampoco va a tener para dar, ¿no? La enseñanza, ¿no? Ahí también William Thompson también menciona la crisis silenciosa, ¿no? Que hay en la catequesis, ¿no? Él dice, para Lutero, el catecismo es un libro de oración y no meramente un libro de doctrina. El catecismo es un inquiridio, un manual para vivir la vida bautismal. Catequesis es el entrenamiento para vivir como hijo bautizado de Dios, y no solo una acumulación de hechos. El error central que hemos cometido en la catequesis es tratarla como un proceso académico antes que nuestro patrón de vida en nuestro bautismo. Hemos tratado el catecismo como un libro de texto antes que un libro de oración. En consecuencia, muchos adultos, incluyendo pastores, ven al catecismo como un libro para niños y no para nosotros, como si fuera un libro como cualquier otro de la escuela, algo para ser tolerado hasta la graduación y entonces ser desechado. Este problema se agrava cuando los pastores que usan el catecismo lo hacen centrándose en las explicaciones y no en el catecismo en sí mismo, ¿no? Usted te lo acomodo, lo que pasa es que venía a verla. Perdón. Pensé que había. Perdón. Así que el catecismo, Lutero cuando lo escribe, lo redacta, él lo pensó más para ser vivido, ¿no? Practicado, ejercitado en la vida, ¿no? Y no tanto para acumular información en la cabeza, ¿no? Entonces, tiene que ver con intentar recuperar un poco el catecismo como un libro de oración, de conversación constante, de que me guía cómo vivir la vida constantemente, ¿no? Y de buscar una y otra vez, ¿no? La enseñanza para todo lo que tiene que ver en relación a la fe y amor al prójimo, ¿no? Pero no verlo simplemente como un libro de doctrina para acumular información doctrinal, ¿no? Sino para vivirlo, ¿no? Constantemente, ¿no? Entonces, esto es una preocupación, ¿no? Que muchas veces se toma el catecismo como para ciertos ámbitos, ¿no? Y que después debe ser desechado, ¿no? O a veces algunos se confirman y ya abandonan su catecismo de por vida, ¿no?
la última vez que vieron el catecismo, que lo leyeron o practicaron, fue ahí en el tiempo de confirmación, ¿no? Cuando tenían sus 12, 13 años, ¿no? Pero después ya terminó siendo abandonado, ¿no? Entonces, este es un desafío que tenemos como maestros, como padres, como pastores, de continuamente estar leyendo, orando, practicando el catecismo, memorizándolo, ¿no? Aún uno siendo adulto, ¿no? Uno necesita repasar, aprender para no olvidarse, ¿no? Como decía el Deuteronomio, y conservar la enseñanza fiel de la palabra de Dios, ¿no? Así que en las partes del catecismo tenemos un resumen de las doctrinas principales, ¿no? Todo lo que Lutero decía, que acá tenemos todo lo necesario que un cristiano necesita conocer, ¿no? Para su salvación, ¿no? Los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, el sacramento del Santo Bautismo, la confesión y absolución, el sacramento del altar, las oraciones diarias, la tabla de deberes, ¿no? Los 10 mandamientos, el credo y el Padre Nuestro, ¿no? Esta es la estructura clásica, ¿no? De la antigüedad, ¿no? Que Lutero adaptó, digamos, ¿no? Antiguamente, bajo la triada de Pablo de 1 Corintios 13, él decía, dice, en 1 Corintios 13, permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el más importante es el amor, ¿no? Y en base a ese texto se había elaborado, por ejemplo, con San Agustín, lo que se llamó la triada de la catequesis, ¿no? Centrando la enseñanza en fe, esperanza y amor, ¿no? Entonces, la fe era el credo, la esperanza el Padre Nuestro y el amor eran los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, todo el sistema educativo desde San Agustín en adelante fue cambiando mucho a lo largo de los años, de los siglos, ¿no? Imagínense que San Agustín en el siglo IV hasta el siglo XVI, tenemos ahí 1000 años, ¿no? que pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese proceso se había enfatizado, se había desviado mucho la enseñanza, ¿no? Y se había focalizado bastante en lo que mencioné al principio de la clase, el énfasis en las obras, ¿no? En los mandamientos, en el cumplir con las obras para poder agradar a Dios, ¿no? Entonces el centro de la enseñanza habían sido los mandamientos, ¿no? Una vida moral, una disciplina de vida, ¿no? Y no era tan importante la fe, ¿no? Entonces, por eso el Lutero reacomodó las cosas, ¿no? A partir de la doctrina central de la Iglesia, que es la justificación por la fe en Cristo, ¿no? Entonces, este fue un poco el orden, por qué, digamos, colocó los 10 mandamientos al comienzo, luego el credo y después el Padre Nuestro y las otras partes de los sacramentos, ¿sí? Entonces, los 10 mandamientos, la ley de Dios, el Evangelio, el credo, ¿no? Que nos dice quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, qué ha hecho el Padre, qué ha hecho el Hijo, qué ha hecho el Espíritu Santo, qué sigue haciendo el Padre, qué sigue haciendo el Hijo y qué sigue haciendo el Espíritu Santo, y qué hará, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos explican lo que Dios espera de mí, ¿no? El credo dice lo que Dios hace por mí, ¿sí? Y tenemos una gran distinción, ¿no? La ley dice lo que debo hacer,
el credo dice lo que debo creer. Dice Walter en la tesis 1 de Ley y Evangelio, estas dos doctrinas deben distinguirse de tal manera que coloques el Evangelio en los cielos y la ley en la tierra, que distingas la justicia del Evangelio de la justicia de la ley, tan exactamente como Dios ha separado el cielo de la tierra, la luz de las tinieblas, el día de la noche. La una debe ser luz y día, la otra tinieblas y noche. Ojalá pudiésemos separarlas aún más, ¿no? Y en esta distinción, ¿no? que Walter remarca, ¿no? Cuán peligroso es o cuán riesgoso es mezclar las doctrinas de ley y evangelio, ¿no? Porque termina siendo perjudicial para la salvación, ¿no? Para la fe, cuando no se distinguen claramente entre los mandamientos y el evangelio, ¿no? Así que acá tenemos a Moisés en el Sinaí, a Jesús en el Gólgota, ¿no? La ley y el evangelio. Lo que en Moisés escuchamos lo que Dios espera de mí, y en el Gólgota lo que Dios hace por mí, ¿no? Y en el Padre Nuestro, ¿cómo se debe orar, ¿no? Es el ejercicio de la fe, cómo oramos a Dios, ¿no? Qué es lo que necesitamos pedirle para nuestra vida, ¿no? Los 10 mandamientos exponen nuestro pecado, revelan nuestro pecado, y el credo expone el perdón, la vida y la salvación que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Los mandamientos nos llaman al arrepentimiento, ¿no? Y el credo nos da la fe, ¿no? Para que creamos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Así que el Evangelio viene allí, ¿no? Y el Padre Nuestro es la voz de la fe, ¿no? Entonces tenemos mandamientos, arrepentimiento, credo, fe en el Señor, y cómo esa fe ahora es diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Entonces así ruega la fe, ¿no? Que podríamos resumir las partes principales de la doctrina cristiana: mandamientos, credo, Padre Nuestro, bautismo, oficio de las llaves, Santa Cena, oraciones diarias o tabla de deberes, ¿no? En los mandamientos tenemos ahí al muchacho enfermo, ¿no? Enfermedad, pecado. Los mandamientos revelan eso y nuestra necesidad de pecado, perdón, de arrepentimiento, ¿no? Necesitamos el perdón. El remedio llega con el perdón, la vida y la salvación logradas por Cristo Jesús. Acá en el Padre Nuestro pedimos la cura, ¿no? Pedimos todo lo necesario para la vida. Acá en los sacramentos, bautismo, oficio de la llave, Santa Cena, recibimos la cura, ¿no? El perdón, la vida y la salvación, ¿no? En cada uno de los sacramentos Dios se encuentra ahí con el enfermo o con el pecador y le concede aquello que el credo decía, ¿no? O todo aquello que el credo promete, ¿no? Y que da por gracia, ¿no? Entonces llega el momento en que se entrega concretamente, ¿no? En el bautismo, en el oficio de la llave, ahí cuando hay confesión y absolución privada o pública, y también allí en la Santa Cena, es que llega la medicina del perdón, de la vida y salvación para el humano, ¿sí? Y después encontramos la vida restaurada, ¿no?
la vida nueva, la vida del bautizado, ¿no? Que vive, ¿no? Que resucita diariamente, ¿no? En arrepentimiento y fe en el Señor, y por eso vive gozoso por el Evangelio, por la vida nueva que ha recibido de Cristo, ¿no? Entonces, esa vida restaurada es un constante volver a reconocer el pecado, a recibir perdón, a suplicar por la cura y a recibir los sacramentos, ¿no? Continuamente estamos en catequesis o en esa vida nueva, ¿no? Aferrándonos a Cristo por sobre todas las cosas, ¿no? El orden del catecismo cuenta mi historia o nuestra historia de salvación. John Pless también dice, la estructura del catecismo en sí obedece al modelo triple de la vida cristiana: arrepentimiento, fe y vida piadosa. El decálogo, los 10 mandamientos, se predica para que se manifieste el arrepentimiento. El credo es el resumen del evangelio trinitario que crea la fe. El Padre Nuestro es la voz de la fe. Los sacramentos fortalecen la fe. Las oraciones diarias y la tabla de deberes tratan de la vida de piedad. La vocación concebida por el Evangelio se demuestra diligente en el amor al invocar el nombre del Señor y servir al prójimo en los hechos de la vida. Bueno, y otro tema que quería brevemente repasar, que creo importante tener en cuenta siempre en la catequesis, es el tema del servicio divino, la catequesis y obras de misericordia, ¿no? Ustedes recordarán el texto de Hechos 2, ¿no? Una vez que desciende el Espíritu Santo tal como Jesús lo había prometido, la iglesia comienza a reunirse, ¿no? En torno a la predicación de la palabra, ¿no? En ese día Pedro tomó la palabra, predicó, llamó al arrepentimiento, ¿no? Y creyeron y fueron bautizados más de 3.000 personas. Y después de eso, la iglesia se reunía, ¿no? Diariamente en la enseñanza y en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Y ahí tenemos cómo hay una unidad entre enseñanza, sacramento y vida de oración, ¿no? Y después continúa el texto diciendo que todos los cristianos tenían las cosas en común y no había quien pasara necesidad, ¿no? Entonces, había también obras de misericordia, ¿no? Como vimos en la clase anterior, que en el libro de Hechos 6, ahí era tanto el trabajo que tenían ya los apóstoles, tanto por cuidar a las viudas, como también predicar la palabra, ¿no? Y dedicarse a la oración, que tuvieron que colocar diáconos para que sirvieran las mesas, ¿no? Y pudieran ayudar y hacer un mejor servicio de misericordia al prójimo, ¿no? Entonces, entre la palabra, la enseñanza, el culto divino, el servicio divino y la misericordia, había una unidad, ¿no? Entonces, esto es importante recordar en la catequesis, ¿no? La centralidad y la importancia que tiene el servicio divino, porque allí está Cristo viniendo con su palabra, sus sacramentos, trayéndonos el perdón, ¿no? La fortaleza es Dios mismo en la tierra, sirviéndonos en el día de reposo, ¿no? Los dones de salvación. Y la catequesis es la enseñanza, ¿no? que realizamos diariamente, ¿no? Y que comienza en el sermón, en la prédica que oímos en el servicio divino, y que continúa en la semana
ahí en el ejercicio de la vocación del padre o maestro, al enseñar la fe a los suyos, ¿no? Y también esa vida de fe se vive en obras de misericordia, ¿no? Sirviendo al prójimo en sus necesidades, ¿no? Así que es necesario, cuando uno considera las clases, un proyecto, la planificación de una parroquia, la planificación de una escuela bíblica, ¿no? Contemplar estos aspectos, ¿no? Que no estén divorciados, ¿no? Porque a veces puede pasar que se centre solamente en el servicio divino, ¿no? Se focalice solamente en el servicio divino y por ignorancia o por descuido se termina abandonando la importancia de la catequesis, de la instrucción constante, ¿no? Tanto en el hogar como también en la escuela bíblica o en los ámbitos en los que uno sirva, ya sean jóvenes o damas o caballeros, ¿no? Se terminen abandonando estos aspectos, ¿no? Como también en la visitación pastoral, por ejemplo, ¿no? que se realiza, ¿no? Entonces, el peligro es como separar y dejar poner énfasis solamente en el servicio divino y menospreciar lo otro, ¿no? Y otro riesgo también es focalizarse solo en la catequesis, ¿no? Y no cuidar la importancia del servicio divino y las obras de misericordia, ¿no? Del servicio al prójimo. Entonces, a veces mucho esfuerzo también se pone en la catequesis o en la enseñanza y a veces se vuelven un fin en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, a veces tener escuelas bíblicas que solamente se trabaja todo con el fin de fortalecer la escuela bíblica, pero no tenemos niños o maestras a veces participando del servicio divino, por ejemplo, ¿no? O en obra de misericordia, ¿no? Entonces, es un gran riesgo a veces cuando uno estructura y va a organizar una enseñanza de escuela bíblica, considerar seriamente la importancia que tiene que tener el servicio divino o la participación en el servicio divino, también la participación en las obras de misericordia, ¿no? Entonces la catequesis va a ocupar un rol muy importante, ¿no? En la enseñanza para enfatizar la importancia que tiene el servicio divino en la vida, como también las obras de misericordia al prójimo, ¿no? Y otro riesgo también sería abocarse solamente a obras de amor, de servicio al prójimo, que está bien, no está mal, pero a veces se puede separar y distanciar mucho de lo que tiene que ver el servicio divino y la necesidad de catequesis, ¿no? Eh, eh, no es para nada malo que uno ayude, que brinde techo, ropa, comida a alguien o se involucre en la vida de alguien para ayudarle en sus necesidades, pero necesita estar unido al servicio divino, ¿no? Y a la catequesis, ¿no? Necesitamos ayudar mostrando de dónde viene el amor que tenemos para con los demás, ¿no? La fuente del cual nos nutrimos es la palabra y los sacramentos del Señor, y es Él mismo el fundamento y el amor, el fundamento de nuestra fe y el amor que tenemos para amar a otros, ¿no? Entonces, eso necesitamos ayudar a entender, ¿no? A los que enseñamos, como a los maestros o quienes trabajan con nosotros, que es importante las obras de misericordia para cuidado del cuerpo y el alma, pero siempre también ligado al servicio divino y la catequesis, ¿no? Así que si partimos
eh, nos quedamos con una sola parte, corremos el riesgo de partir en tres pedazos la iglesia eh, o que a veces no enfaticemos con la misma claridad o fuerza los distintos aspectos de la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, la idea es conservar y que se mantenga esa unidad entre el culto divino, el servicio divino, la catequesis y las obras de misericordia, ¿no? Bueno, voy a cerrar esta parte con esto de la meta de la catequesis está relacionado a todo esto que mencionaba, ¿no? Cómo tiene que estar la catequesis alineada, ¿no? Con el culto divino y con las obras de misericordia, ¿no? Bender dice, la persona y obra de Jesucristo es el corazón de la fe cristiana. Él es el centro de la catequesis luterana. Toda la doctrina cristiana fluye desde y hacia el entendimiento de quién es Jesús, qué hizo para salvarnos de nuestros pecados y cómo somos incorporados a Él para que todo lo que Él es y ha hecho se vuelva nuestro. Su vida de muerte, resurrección y ascensión a vida eterna con el Padre se vuelve en la vida del creyente mismo en el santo bautismo y se plasma en la forma de las sanas palabras del catecismo menor. Dice Bender también, creo que toda la verdadera teología es teología práctica. Toda la teología debe conducirnos a abrazar a Cristo por la fe en todo tiempo, lugar, circunstancia y necesidad de nuestras vidas. La fe en Cristo es el objetivo de toda catequesis. Cualquier otro propósito no viene al caso. Oración, meditación sobre la palabra de Dios y sufrimiento con los pecados propios, así como también con los de otros, es la forma en la que Dios catequiza y nos hace a todos teólogos de la cruz que aprenden a regocijarse en sus sufrimientos y vivir en la confianza del perdón de Cristo. Los cristianos aprenden de su palabra continuamente a medida que se sientan junto a los pies de Jesús en la comunidad cristiana y en el hogar cristiano. Desde su palabra aprenden a creer que ellos son pecadores, aprenden arrepentimiento, aprenden a confesar sus pecados, aprenden a confiar en Él para el perdón de los pecados, aprenden a recurrir a Él en oración, aprenden a confesar su fe ante el mundo, aprenden a confesar sus pecados unos a otros, aprenden a perdonarse unos a otros como Cristo los ha perdonado y aprenden a vivir con fidelidad en su vocación como oyentes de la palabra, tanto los esposos, las esposas, los padres, las madres, los ciudadanos de la tierra y los trabajadores. En esta vida de fe, todo fluye de la palabra de Dios que se recibe y se cree. La fe en Cristo vive de la predicación del Evangelio y la recepción de los sacramentos de Cristo, el servicio divino. Y esta fe se expresa en la vida del cristiano en la oración, la confesión de la fe ante el mundo, la confesión y la absolución en el hogar y la congregación, las obras de misericordia hacia el prójimo y la fidelidad en la vocación, la tabla de deberes. El catecismo puede comenzar a dar forma a la manera en que pensamos. También nos enseña cómo escuchar la palabra de Dios correctamente, lo que se puede esperar de Él en los sacramentos, la forma de recibir los sacramentos para nuestra bendición, cómo orar y confesar la fe y cómo vivir nuestras vocaciones. Lutero dice también en el prefacio, ¿para qué enseñar? El presente escrito tiene por objeto en primer término adoctrinar a los niños y a las personas sencillas. Por tal motivo, desde la antigüedad, según la palabra griega, se llama catecismo, esto es, doctrina para niños, conteniendo lo que necesariamente debe saber todo cristiano, porque quien ignora tales cosas no puede ser contado entre los cristianos, ni tampoco le será permitido disfrutar de los sacramentos. Y esto es indubitable
Quien tiene un conocimiento cabal de los 10 mandamientos ha de entender toda la escritura para que en todos los asuntos y situaciones pueda aconsejar, ayudar, consolar, apreciar y juzgar tanto sobre las cosas espirituales como seculares, y ser juez en lo que concierne a todas las doctrinas, a los estados, los espíritus, el derecho y lo que haya en el mundo. También termina diciendo, para Lutero, estados, oficios o ámbitos de la vida eran los diferentes órdenes de la sociedad, el doméstico, el político y el eclesiástico. Cada ámbito de la vida tiene su propia tarea particular y su responsabilidad ante Dios. La gente no quiere ir más al sacramento y lo desprecian. Debemos predicar de un modo tal que ellos mismos se vean impulsados sin nuestra ley. Explica solamente la utilidad y el perjuicio, la necesidad y las ventajas, los peligros y lo saludable que hay en este sacramento, y así vendrán por sí mismos sin que los obliguen. Pero si no vienen, abandónalos a su suerte y diles que pertenecen al diablo, puesto que no sienten ni estiman su gran necesidad y la asistencia bondadosa de Dios, lo cual se logra al decirles: quien no busca o anhela el sacramento unas 4 veces como mínimo al año, debe temerse que desprecie el sacramento y no sea cristiano. Charles Aram dice: hoy en día las metas de la catequesis deben ser las mismas que las de Lutero. Él no escribió el catecismo como una clase de descarga de información, diccionario teológico, ni curso de teología sistemática. Al contrario, Lutero escribió el catecismo para formar a los cristianos. Como él dice, el catecismo contiene todo lo que cada cristiano debe saber. Lutero lo vio como un manual de la vida cristiana. ¿Qué clase de cristiano espera formar? Lutero intenta orientar toda la vida de uno alrededor de la fe. Charles Aram lo llama el arte de vivir por la fe, ¿no? Bien, ¿por qué los padres maestros cristianos buscamos enseñar o buscan enseñar a sus hijos catecúmenos la fe? ¿No? Básicamente por 3 razones, ¿no? Primero, porque Dios quiere que se haga esto. Es mandato de Dios enseñar, ¿no? Ahí en Marcos 10 leemos: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, ¿no? Segundo, porque ellos quieren que sus hijos sean felices por siempre, ¿no? Y Jesús dijo en Lucas 11:28, y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y tercero, porque hay muchas falsas enseñanzas en el mundo. Y en 1 Juan 4:1 leemos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, básicamente el mandato es a que se haga esto, ¿no? Dios quiere que nuestros hijos, nosotros seamos felices por siempre, y eso sucede, ¿no? Así cuando se oye la palabra y se la guarda. Y hay muchas falsas enseñanzas en el mundo, ¿no? Uno de los aspectos que necesitamos cuidar, ¿no? O advertir también es el peligro de las falsas enseñanzas constantemente en la vida, ¿no? Porque la sana enseñanza nos da fe, nos da vida, ¿no? La sana enseñanza de Cristo, ¿no? Pero la falsa enseñanza también trae incredulidad, muerte y condena, ¿no? Entonces necesitamos nosotros nutrirnos constantemente en la sana enseñanza y ser preservados así frente a la doctrina falsa, y cuidar a los nuestros para que
conserven la doctrina correcta de Dios y también sean advertidos ellos de los peligros o las falsas enseñanzas que rondan en su vida y van a rondar en su vida siempre, ¿no? Porque el diablo anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y precisamente con falsas enseñanzas es que quiere matar la fe, quitar la fe, apartarnos de la verdad y llevarnos a la ruina, ¿no? Entonces, una gran responsabilidad tenemos como pastores, maestros, padres, ¿no? Para que la palabra sea conservada fielmente y enseñada fielmente a nuestros hijos, a nuestros alumnos, ¿no? Para que ellos sean salvos y tengan la vida eterna, ¿no? Dice el fin del prefacio del catecismo: nuestro oficio, dice Lutero, ha llegado a ser una cosa distinta de lo que fue bajo el papado. Es ahora algo serio y saludable. Por eso implica muchas fatigas y trabajo, peligros y tentaciones, y además poca retribución y agradecimiento en el mundo. Sin embargo, Cristo mismo quiere ser nuestra retribución, siempre que trabajemos fielmente. Que el Padre de todas las gracias nos socorra. Que sea alabado y glorificado por los siglos de los siglos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Así que bueno, es una tarea ardua, ¿no? La de la catequesis. Hay muchas fatigas, mucho trabajo, muchas horas de dedicación, ¿no? Peligros y tentaciones, y poca retribución, ¿no? Poco agradecimiento va a haber en la vida, ¿no? De ustedes como diáconos, como padres, ¿no? O como pastor, hay poca retribución y agradecimiento, ¿no? Pero Cristo mismo, dice Lutero, es nuestra retribución, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, ¿no? Y Él nos va a consolar y fortalecer en todas las tareas que hagamos en su nombre, ¿no? Que no es en vano la tarea que hacemos, ¿no? En el mundo para traer el mensaje de perdón y vida que Él consiguió en la cruz y resurrección, ¿no? Así que este es un punto muy importante, ¿no? Y para terminar, simplemente quiero repasar unas partes de una planificación. Es algo para que lo tengan presente ahí, ahora cuando van a armar el proyecto que va a ser como trabajo de orientación y que sirva también para el trabajo que ustedes van a realizar ahí en el contexto en el que sirven, ¿no? Así que para tener en cuenta, por ejemplo, voy a mencionar acá la fundamentación del proyecto, ¿no? Ahí, por ejemplo, se debería incluir el diagnóstico, ¿no? Hacer un diagnóstico de la situación, del lugar, ¿no? Los saberes previos que tienen los alumnos, que conocen, ¿no? Que saben, que no saben, ¿no? La relevancia de los contenidos incluidos, su duración estimada, sus características distintivas y cualquier otra información que ustedes consideren imprescindible, ¿no? Entonces, preguntarse, bueno, ¿por qué vamos a llevar a cabo este proyecto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para alcanzar los objetivos propuestos, ¿no? Entonces, tratar de resumir ahí de qué se trataría el proyecto, ¿no? Después, los objetivos generales y específicos son básicamente los enunciados que explicitan las capacidades que se espera sean logradas por los alumnos, ¿no? Su formulación debe ser clara, precisa y señalar con claridad lo que se pretende que sean capaces de lograr, ¿no? Entonces, escribir con claridad el objetivo que se persigue, ¿no? Y preguntarse, ¿para qué vamos a llevar a cabo el proyecto, ¿no? ¿Para qué, ¿no? O para qué de cada clase, ¿no? ¿Cuál es el fin de esta clase, por ejemplo, ¿no? Contenidos, saberes que serán objeto de enseñanza durante el desarrollo de la unidad didáctica,
supone establecer entre ellos una clara y adecuada interrelación, ¿no? ¿Qué contenido se pretende enseñar durante el proyecto, ¿no? Bueno, y eso ya hablamos, de qué contenido van a enseñar, ¿no? Que tienen que elegir en base al catecismo, ¿sí? ¿Qué tema quieren desarrollar, ¿no? La metodología, ahí se sugiere plantear brevemente la opción metodológica seleccionada para la presente unidad de enseñanza, ¿no? Los criterios que serán tenidos en cuenta para proponer diferentes tipos de agrupamientos para la resolución de las distintas actividades, gran grupo, grupos fijos, móviles, trabajo individual, ¿no? A ver cómo lo van a manejar, ¿no? Los materiales y recursos seleccionados, los diferentes espacios en los que se llevarán a cabo las actividades. La pregunta de guía sería cómo se van a enseñar los contenidos involucrados, ¿no? ¿Qué método van a usar, ¿no? Recursos, la selección de los mismos va a depender de los contenidos a enseñar, del grupo de alumnos, de los tiempos y recursos disponibles, de las características del contexto también, ¿no? ¿Con qué vamos a llevar a cabo las acciones previstas, ¿no? ¿Qué tenemos a disposición, ¿no? Para trabajar? Y al final una evaluación, que se va a evaluar, cuándo se va a evaluar, cómo y a través de qué vamos a averiguar el nivel de logro de los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Con el proyecto, ¿no? Y bueno, y también tener en cuenta estos aspectos de quiénes serán los responsables de realizarlo, ¿no? Van a hacerlo solos, si van a haber, va a haber colaboradores, ¿no? El tiempo estimado del proyecto y el lugar, ¿no? Donde lo van a realizar, ¿no? Así que bueno, eso sería básicamente, ¿no? Fundamentación del proyecto, objetivos, contenido, metodología, recursos, evaluación, responsables, tiempo y lugar, ¿no? Bueno, espero que estén todavía por ahí. Esta sería básicamente la clase de hoy, ¿no? Acá en Argentina son las 23:50. Así que espero que Oye, para hermanito algunos de Adrián, México tenemos 3 horas menos, ¿no? Así que, bueno, creo que Adrián, sí, sí, una pregunta, hermano. sí. En el fundamento de la planificación, Sí. Ujú. previa conocimiento de los alumnos, ponle que comenzamos como tan en cero o qué. Claro, más que nada tener en cuenta que eh, por ahí ustedes saben, por ejemplo, si ellos ya aprendieron, no sé, los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Si ya tuvieron una base los 10 mandamientos o no, entonces ya saben que conocen o no. Entonces, ver desde qué punto de partida de conocimiento están los chicos, ¿no? O si estudiaron el credo o el Padre Nuestro, dependiendo, ¿no? Para saber más o menos en qué base tienen, ¿no? En algunos lugares a veces no conocen nada, entonces donde son lugares donde no hubo ninguna base por ahí doctrinal, eh, es recomendable quizá arrancar con los mandamientos como para ubicarle, ¿no? Qué es pecado, cuál es la ley de Dios, ¿no? Pero eso sería, no sé si se aclaró. ¿Alguna otra pregunta? Perdonen que fue muy todo monótono, pero por ahí si había alguna pregunta o algo del medio, eh, pueden hacerla o mandármela después también, no hay problema. Vamos a tratar de aclarar, ¿sí?
profesor, pero también puede tomar uno algún ejemplo que quiera uno expresar. No necesariamente tiene que ver algo que veamos así en cada quien de nuestras iglesias. Uno puede también elegir un tema como específico, ¿no? Para abundar y entrar al tema y poderlo expresar. Sí, sí, sí. Sí, sí, si no tienen por ahí un lugar en el que están, en el que podrían trabajarlo, claro que pueden tomar un tema y pensar un lugar hipotético en el que podrían quizás implementarlo, ¿no? Pero sí, no hay problema con eso. Si no hay un lugar, Porque en sí esto es más que nada, porque más que nada esto es para que nosotros tengamos firmeza de lo que vayamos a exponer y ya sobre, ahora sí que nos califique si es correcto lo que estamos realizando. A lo mejor ya partiendo de aquí podemos ya ahora sí en cada iglesia ver qué hace falta por medio también con la ayuda del pastor de cada templo, qué niveles educativos, llamémoslos así, podemos nosotros mejor ayudar, porque a lo mejor va a haber varios hermanos que ya van avanzados o apenas están iniciando, y a lo mejor con lo que nosotros en este caso vamos a aprender, podamos entrar ahí o iniciar desde cero, pero ya tenemos ahora sí algo en concreto, vaya. claro, claro. Ajá. Sí, 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 excelente, excelente. Sí, por eso digo, puede servirle para ayudar a algún lugar que quizá no empezó nada todavía, ¿no? O puede ayudar también a alguien que ya está trabajando y fortalecerle lo que ya vienen haciendo, ¿no? Entonces, la idea es que ese recurso, después que ustedes terminen de elaborarlo, después hasta podamos compartirlo, ¿no? Tal vez yo puedo usarlo acá en mi parroquia algún día, pero pensando en esa planificación del tema que hayan elegido, ¿no? Que, que- pero si por ahí lo piensan en algún contexto específico, cómo lo trabajarían. Yo, por ejemplo, en Paraguay, cuando servía, tenía visitado un comedor de niños. Los padres de estos niños trabajaban en el vertedero municipal, ¿no? Juntando la basura, ¿no? Entonces los mandaban a los niños ahí al comedor y bueno, y ahí teníamos un trabajo para hacer con ellos. Y ellos no conocían nada, ¿no? De Dios, de la Biblia, nada. Entonces fue empezar de cero y bueno, uno tenía que planificar también cómo hacer las clases para ellos, cómo organizarlas para que tengan para que comprendan, entiendan y puedan identificarse poco a poco con la enseñanza, ¿no? Así que depende a veces el contexto en donde uno está, qué recursos tiene también para poder llevar adelante, ¿no? Pero sí, sí, cada uno lo puede pensar como puede servir mejor. Gracias, George. Bueno, no sé si hay algo más. Por mi parte estaría por acá. Espero se haya entendido más o menos el objetivo de la clase, poder dar un pincelazo de distintas partes y ver un poco de la meta de la catequesis, la necesidad de la catequesis que tenemos, ¿no? Y por qué es tan importante nuestra tarea de diáconos y de padres, ¿no? De pastor, ¿no? En la enseñanza de la fe, ¿no? Así que bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar, ¿sí? Orando juntos el Padre Nuestro, ¿sí?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.